Hola compañeros, somos el equipo 4 y nuestro tema de hoy es la economía laboral y mercado de trabajo. En nuestro primer podcast abordaremos como primer tema la economía laboral y para dar un inicio adecuado podemos definir la economía laboral como una rama de la economía muy importante, ya que recordemos que esto estudia el funcionamiento y el comportamiento de los diferentes mercados laborales. Los participantes el día de hoy son Galvez Castro, Jardines Galloso, Molina Zamora, Rojas Dimas, Cisneros Tavera y Rivero Medrano. Para dar a conocer este tema, debemos de saber primero qué es la economía laboral. Esto vamos a desglosarlo sobre qué es la economía, el trabajo y ya después resumamos un poquito de qué se tratan los dos. La economía estudia la distribución de bienes económicos, considerando los procesos de producción, comercialización, distribución y el consumo de estos para satisfacer las necesidades del ser humano. El trabajo se refiere a las horas que dedican las personas a la producción de bienes o servicios. Es uno de los factores de producción junto con la capital, la tierra y la tecnología. Entonces, conjugando estos conceptos, entenderemos que la economía laboral centra su atención en la organización, funcionamiento y resultados de los mercados laborales. Puede ser estudiada desde el punto de vista macroeconómico, como por ejemplo podemos analizar la existencia de brecha salarial de género en un determinado país. También se puede realizar un análisis microeconómico en base a estudiar las decisiones de los individuos o empresas al invertir en el mercado. Después de todo lo que acabo de decir sobre la economía laboral, nos queda un poco claro sobre lo que es. Vamos a hablar sobre los objetivos principales, que estos nos pueden brindar. Conocer en profundidad el comportamiento del mercado del trabajo y aquellas variables que afectan a su funcionamiento. Establecer modelos económicos que permitan prognosticar el comportamiento de dicho mercado en función de las variaciones determinadas variables. Aumentar el grado de eficiencia de una determinada economía laboral actuando sobre las variables incluidas en los modelos. Alcanzar el óptimo social, que consiste en lograr la solución más beneficiosa para el conjunto de los componentes que forman la economía laboral. Reducir los costes, tanto económicos como sociales, que generan las inferencias del mercado laboral. Los modelos económicos son herramientas que permiten simplificar la relación entre variables que explican el funcionamiento de la economía. La eficiencia económica es una situación donde se cumple que los factores de producción son asignados a sus usos más beneficiosos. La tasa de paro es un indicador que mide el número de personas desempleadas como porcentaje de la fuerza laboral y se ajusta de acuerdo a la temporalidad. Un dato curioso es que el mercado laboral mexicano se caracteriza por una participación de la fuerza laboral baja y estable 63,6% junto con tasas bajas de monoempleo y desempleo tomando en cuenta el 58% del empleo en el sector informal en comparación con el promedio de la OCDE. El desempeño en el mercado laboral de los jóvenes, las mujeres y otros grupos desfavorecidos son más deficientes que en la mayoría de los países de la OCDE. La Ley Federal del Trabajo, en su reforma de 2012, generó algunas mejoras en el ámbito laboral. Pero los indicadores permanecen por debajo de casi todos los países de la OCDE y de muchos otros países de América Latina. Bueno, a mí me toca hablar sobre lo que es la organización del curso. En este se desarrollan aspectos básicos del modelo neoclásico estático y dinámico y de los ciclos reales, así como algunas variantes que nos van a permitir poder reducir los hechos empíricos. También de igual forma se van a introducir los modelos que incorporan imperfecciones, como las relacionadas a los costos de monitoreo del esfuerzo. También podemos hablar del mercado de las firmas, rigideces de salarios y problemas de información que tienen impacto en el desempeño del mercado. También agregado a esto, las dichas características del mercado se van a poner en vigencia mediante los modelos de ciclos reales, contratos escalonados, salarios, eficiencia del modelo y también de la búsqueda. Bueno, y como punto número 1 tenemos lo que es la introducción. Punto número 2, el mercado de trabajo neoclásico y su concepto de equilibrio. Aquí nosotros hacemos preguntas como ¿qué aporta el modelo neoclásico
al entendimiento del mercado laboral. ¿Cuál es su proyección macroeconómica? Como número 3 vamos a tener lo que son los ciclos reales, modelo de ciclo de vida y elasticidad de Frisch. Preguntas como ¿hay ganancias al hacer un análisis intertemporal? ¿O hay réplica en este modelo y los hechos macroeconómicos relacionados con la volatilidad de las horas y el salario real y la relación entre estas variables? ¿O existen variantes al modelo básico para acercarlo a los hechos macroeconómicos? También como punto número 4, lo que son rigideces de salarios, o sea, salarios de eficiencia y curva de salarios. Puede que este enfoque al explicar la existencia del desempleo o cuáles son sus determinantes. ¿Existen remedios a dicho resultado? Y como número 5 también tenemos rigideces nominales de salarios, contratos escalonados. Preguntas como estas podrían ser ¿cuál es el aporte de los contratos escalonados a la explicación del desempleo? ¿O qué características tiene la curva Phillips en este contexto? Otra pregunta es ¿existe posibilidad de que a la política monetaria se le pueda afectar la trayectoria del producto? Como punto número 6 serían los flujos de información, curva Beveridge y función de emparejamiento. ¿Qué información puede extraer de los flujos de personas entre diferentes estados? Lo que es el empleo, desempleo e inactividad. Otra pregunta también es ¿cuáles en este caso son los determinantes del desempleo? ¿Y qué sugieren las cifras para el caso de Colombia o el caso de México? O diferentes tipos de casos. Aquí nos interesaría más el caso de la nación mexicana. Entonces, ¿cuáles serían las cifras para el caso mexicano? Número 6, modelo de búsqueda. El modelo de MCCAL, negociación en el mercado de trabajo, creación de trabajo, determinación del salario, estado estacionario o un modelo de equilibrio con desempleo. ¿Hasta qué punto deben de buscar trabajo las personas? ¿O cómo se pueden reducir los costos de la búsqueda? También ahorita una pregunta que yo personalmente podría agregar sería ¿cómo afectaría económicamente con lo de la reducción de la jornada laboral? Ya ven ahorita que también se está haciendo en el Parlamento, tratando y haciendo mesas de diálogo sobre la reducción de las jornadas laborales de 48 a 40 horas. Para los trabajadores se nos hace excelente, ¿no? Este tipo de propuestas que están ofreciendo porque sería reducir el tiempo de trabajo. Lo que ellos dicen que nos ayudaría en una cuestión de salud, ya sea mental, inclusive en alguna cuestión de salud como de enfermedades. Pero no solamente se relata eso, sino también a las empresas, como ahorita lo que nosotros queremos hablar, les llegaría a tener alguna afectación económica en lo que son procesos de producción. O sea, realmente les conviene a las empresas y fuera de las empresas, a nosotros como mexicanos que estaríamos recibiendo un salario normal, pero estaríamos trabajando menos horas, entonces nos tendrían que pagar más al tener que hacer pagos de tiempos extras, diferentes cuestiones así. ¿Realmente nos conviene? Son preguntas que también podríamos estar agregando nosotros personalmente a este tipo de cuestiones. O otra de las cuestiones, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en la frontera norte va a aumentar el salario hasta 400 pesos diarios, pero solamente es esa frontera. Entonces, ¿qué va a pasar con el resto de la nación al recibir un salario menor? ¿Sí conviene a las empresas del norte estar pagando más? ¿Y qué va a pasar con los que ya tienen, como los profesores, ¿no? Que tienen un salario de 16,000 pesos mensuales? ¿Alguien que no está estudiado va a recibir el mismo pago de ellos o también a ellos se les va a tener que subir el precio? ¿Y realmente conviene para no tener una mayor inflación económica o no? En cuestión de las empresas y también en cuestión nacional, pero nosotros ahorita nos estamos enfocando más en lo que es la cuestión empresarial. Entonces a las empresas también realmente sí les conviene hacer ese tipo de aumentos o no les conviene. Y con esto habría mayor tasa de desempleo y como decíamos en las últimas preguntas, ¿esto afectaría a las empresas o a los trabajadores? Bueno, y ya también para terminar mi parte, terminaríamos con la metodología, en la cual es la mayor parte del curso en la que se desarrolla con ayudas visuales, como PowerPoint, lo que son ayudas por imágenes. Y la primera parte de cada clase se dedicará al repaso breve de lo visto de la clase anterior, para contarles lo que sería el material y que se va a presentar. También en este caso, de forma auditiva, nosotros podríamos estar explicando lo que es la cuestión sobre la economía en las empresas y también sobre la economía mexicana.
Se espera que nuestros compañeros que están escuchando ahorita el podcast puedan escuchar el material correspondiente y nos lleguen a entender lo que nosotros les queremos dar a entender con este podcast que estamos grabando. Y bueno, que también les llame la atención y se puedan entretener un poco. Ahorita a continuación les pasaría a mi compañera Jacqueline para que ella les pueda hacer lo que es un resumen y otro tipo de explicación. Durante el primer trimestre de 2022, la población ocupada perdió más de medio millón de trabajadores, por lo que tuvo una caída trimestral de menos 0.9%. La disminución se debió totalmente a la eliminación de más de 600.000 empleos informales. La población ocupada formal agregó 100.000 personas. Respecto al primer trimestre de 2021, la población con un trabajo aumentó en 3.1 millones de personas, un crecimiento de 5.9% anual además de la pérdida trimestral de empleo. La brecha laboral de 22.3% en el periodo muestra que 2 de cada 10 personas que podrían estar trabajando aportaron pocas o nulas horas laborales a la economía. En Tlaxcala, Oaxaca o la Ciudad de México, la brecha laboral es de más de 30%, mientras que en Querétaro y Jalisco es menor a 14% al cierre del 1 trimestre del 2022, las mujeres tuvieron una brecha laboral más elevada, ya que 26.9% de las trabajadoras potenciales trabajaron menos de lo que podrían o querrían. Por otro lado, la brecha laboral en hombres fue de 18.9% en total. El potencial no aprovechado de la fuerza laboral es de 14.6 millones de mexicanos que no aportan su tiempo y habilidades a la economía remunerada. 4 millones de mujeres no aportan las horas laborales que podrían a la economía y 7.2 millones de hombres también tienen empleo insuficiente. La población ocupada al cierre del primer trimestre del año. En los primeros 3 meses de 2022, la población ocupada de México sufrió un retroceso, al perder más de medio millón de trabajadores y trabajadoras entre el cuarto trimestre de 2021 y el primero de 2022, esta se redujo en menos 0.9%, aunque la población ocupada también sufrió reducciones durante los primeros trimestres de 2020 y 2021, las caídas fueron menores a la observada durante el mismo periodo de este año de menos 0.5% y menos 0.3% respectivamente. Los empleos perdidos al comienzo del año fueron, en su totalidad, informales. Entre el cuarto trimestre de 2021 y el primero de 2022 se descontaron 633.084 puestos a la población ocupada en condición de informalidad, mientras que el empleo formal creció, al agregar 100.996 empleos. Así, el saldo neto de 532.088 puestos perdidos se debió a la reducción en empleos informales y a una generación de empleo formal que resultó insuficiente para compensarla. Esto recalca, una vez más, la vulnerabilidad en la que se encuentra la población que trabaja en esta condición. En la comparación trimestral, la contracción del nivel de empleo durante el primer trimestre del año fue mayor para las mujeres, entre quienes se perdieron 240.762 puestos, lo que representó una tasa trimestral de menos 1.1%. En el caso de los hombres, el empleo se redujo menos 0.8%, equivalente a 291.326 puestos menos. En su comparación anual, el empleo creció 5.9%, equivalente a 3.1 millones de personas adicionales en la población ocupada. Con ello, hubo 56.079.123 trabajadores y trabajadoras al cierre del primer trimestre del 2022. Entre el primer trimestre de 2021 y el de 2022, la generación de empleo fue más dinámica. Entre las mujeres, pues se agregaron cerca de 1.8 millones de puestos, lo que representó un crecimiento anual de 8.8%. Por su parte, el número de puestos para los hombres creció 4.1%, es decir, hubo 1.3 millones de ocupados adicionales. La generación de puestos fue impulsada por el empleo informal durante el último año, pues 6 días de cada 10 empleos agregados entre el primer trimestre de 2021 y el primero de 2022 fueron informales. La informalidad fue mayor entre las mujeres, quienes ocuparon 7 de cada 10 de los nuevos. A continuación, trataremos algunas de las competencias que conlleva la economía laboral. Como primer punto,
es importante utilizar la teoría económica para el análisis de los hechos en el mercado laboral. Y para entender esto, la teoría económica se basa en agrupar las leyes y axiomas de la ciencia económica. Estas, a su vez, se agrupan en dos grandes ramas. La microeconomía, que estudia la economía en una zona, país o grupo de países, en función de las actividades individuales, ya sea comprador o fabricante. Y la macroeconomía, que se centra en el desempeño económico, como los cambios en la producción, la inflación, las tasas de interés, entre otras. Puesto que esta teoría económica resulta importante, ya que dada la complejidad de los procesos que estudia con el fin de analizar la interacción entre causa y efecto, y como ya lo mencionamos en el comienzo, un ejemplo de teoría económica sería el funcionamiento de los mercados a través de las leyes de oferta y demanda. Como segundo punto, tenemos el hacer predicciones para el mercado y su macroeconomía a partir de los modelos que se presenten, puesto que prever la demanda es una técnica que consiste en calcular la demanda futura de los consumidores durante un tiempo determinado, utilizando los datos o información histórica. Esta técnica brinda valiosa información sobre las perspectivas en los mercados, que permite a los directivos tomar decisiones informadas sobre precios, planes de crecimiento empresarial y potencial de mercado, ya que sin prever la demanda, las empresas se arriesgan a tomar decisiones erróneas y derivan en consecuencias para costes de mantenimiento, la gestión de la cadena de suministros y la satisfacción de los clientes. Y es donde la gestión en una empresa es importante, pues de aquí derivan los mercados de trabajo, que son las ofertas de trabajo formadas por un conjunto de trabajadores y la demanda del empleo. Como tercer punto, es importante tener la capacidad de análisis y síntesis, ya que se buscan las causas, priorizar entre ellas, separar los elementos centrales, respetar estándares, identificar y utilizar de manera adecuada un método apropiado para analizar cada problema y obtener resultados acertados. Y por último, pero no menos importante, es desarrollar una habilidad crítica. Esta nos permitirá relacionar los diferentes elementos de la teoría, evaluar alternativas y considerar las debilidades o imitaciones. Para concluir, la economía laboral estudia el comportamiento del mercado laboral y aporta soluciones a los problemas que presenten. La capacidad de la economía mexicana para generar empleos es algo que sorprende a propios y extraños día con día, y uno de los principales retos que ha enfrentado el país desde principios del siglo XX ha sido la cantidad de personas jóvenes que se han incorporado al mercado laboral y cómo se emplea productivamente en él. Hace 30 años el panorama en cuestión de empleo era diferente, pues los contadores y las secretarias eran personas insustituibles con las que tenían que contar todas las empresas. Desde la llegada de la tecnología o la famosa cuarta revolución industrial, hemos podido notar que el futuro de los empleos estará vinculado a una nueva industria de servicios, especialmente innovadores. Después de todos estos datos curiosos, súper interesantes, y de toda la información súper completa que mis compañeros les describieron, pues tendremos que dar por finalizada nuestro podcast. Yo sé que no les gustaría que se terminara, pero se terminó. Tal vez fue un poco tedioso, mucha información, muchos datos, pero todo se nos hizo súper relevante y no pudimos quitar nada. Pero no se preocupen, tendremos una segunda entrega de podcast y ahí nos estaremos viendo, más bien, nos estaremos escuchando. Adiós, chicos.